Hola amigos de internet, de nuevo les habla Julián Esteban Gutiérrez, bienvenidos a un nuevo video del curso de infraestructura computacional. En este video vamos a hablar de los recursos compartidos entre hilos en el lenguaje de programación ROS y utilizando el Visual Studio Code. Este video está inspirado en el video número 35 de mi canal institucional, en donde hablamos de la sincronización y el control de acceso, pero utilizando el lenguaje de programación Go. Recuerden que este video hace parte de una lista de reproducción que recomiendo ver de manera secuencial para entender cada uno de los elementos que se van presentando. Una vez hecha esta aclaración, entonces continuemos. Ya hemos mencionado en un video anterior que para nosotros la concurrencia es la forma de diseñar una solución que emplea el paralelismo y que para poder tener concurrencia en un sistema necesitamos mecanismos de comunicación, de los cuales ya hicimos varios videos, y de sincronización. Entonces, específicamente en este curso vamos a hablar de dos mecanismos de sincronización, del de acceso a un recurso compartido y el de control de flujo de ejecución, que será el tema del siguiente video. Y vamos a utilizar ese recurso compartido para ver cómo varios hilos pueden tener acceso a un elemento y que lo puedan modificar. De manera tradicional o normal, ROS impide que este tipo de cosas se puedan hacer a menos de que se utilice un mecanismo apropiado para ello. Entonces, en este caso, la sincronización para el control de acceso es el mecanismo que permite garantizar que el acceso de lectura, escritura o ambos a un recurso compartido por dos o más hilos se realice correctamente. De no emplearse ese mecanismo, entonces ROS impedirá el acceso. Y esta es una característica que para muchas personas trae mucho dolor de cabeza, sin embargo yo la considero una de las características más valiosas del lenguaje. Esta parte de impedir de manera normal el acceso a ese recurso compartido evita muchos problemas que sí tienen otros lenguajes que no tienen este mecanismo de impedir ese acceso. Muy bien, entonces vamos a poner manos a la obra y ver cómo se puede ir haciendo, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a coger un ejemplo y lo vamos a evolucionar durante 4 versiones. Entonces las primeras vamos a tener acceso a hilos de solo lectura, ahí no hay ningún tipo de problema, todos pueden tener acceso, pero luego vemos cómo podemos darle ese acceso de modificación también, o sea, mutable. Como usted ya sabe, necesitamos VirtualBox con una máquina virtual Debian en este caso, sin interfaz gráfica para que sea más pequeña y rápida de su inicio, pero eso sí, con un acceso vía SSH. Ustedes ya saben que modificamos el mensaje de bienvenida de Debian para que nos informe cuál es el número IP que nuestro router le asignó para evitar entrar hacia la máquina para consultarlo. En este caso es el 192.168.68.119, entonces ya lo podemos minimizar. Vamos a nuestra versión local de Visual Code, buscamos el elemento de conexión remota, también vimos un video de cómo se instala y miramos si lo tenemos en la lista. Si no lo tenemos en la lista, pues simplemente hundimos este más, colocamos SSH, el nombre de usuario, arroba y el IP que le haya reportado a la máquina virtual y "-a". Como yo ya lo tengo, entonces voy a hacer clic derecho, conectar en la ventana actual. Esperamos, me pide la clave del usuario y perfecto. Le damos unos segundos que me abra la terminal para mostrar. Perfecto. Ya como es costumbre, yo voy eliminando todas las cosas que voy haciendo para no llenarme de cosas, pero si usted los tiene allí no pasa nada. Voy a crear una carpeta que se llame memoria y aquí le voy a decir abrir un folder, una carpeta, memoria, y le decimos OK. Esperamos. Muy bien, ahí está acabando de activar. Excelente. Voy a abrir una terminal solo para tenerla allí disponible y vamos a comenzar entonces con la primera versión. Entonces venimos acá a memoria, le decimos crear un nuevo archivo llamado, disculpe ahí, memoria, que se llama memoria versión 1RS. Vamos a comenzar con el comentario, como ya es costumbre. Acá me está dando este error porque yo no estoy usando cargo, de todavía no lo estoy usando. Eso es cuando utilice elementos externos. Si no los uso, pues no hay necesidad de utilizar el gestor de paquetes. No hay problema. Entonces, memoria. Entonces, memoria compartida versión 1. Programa que ilustra cómo se puede pasar referencias por ahora inmutables a los hilos para que ellos puedan leer los datos.
Vamos a usar el módulo de hilos y vamos a usar acá nuestro módulo que desarrollamos en un video pasado, ¿cierto? Ahorita como arrancamos desde cero, pues tenemos que crearlo aquí. Y este módulo usted ya sabe que solo tiene una macro, que es la que nos facilita la parte visual de cómo utilizar hilos en ROS. Para los que lo han hecho sin la macro, pues hay que escribir ciertos elementos sintácticos que dificultan un poco la lectura a mi parecer. Entonces esta macro nos facilita un poco la forma de escribir, de crear hilos. Bueno, normalmente uno encuentra ejemplos de cómo tener memoria compartida de un numerito. Y está en la documentación oficial inclusive, de un n y cómo n va aumentando. Pues yo quise hacerlo un poco más interesante. Entonces vamos a crear una estructura triángulo, inclusive para seguir lo del video número 35 pues, del canal institucional, donde lo hicimos también con un triángulo. Y ese triángulo entonces tiene dos datos, ¿cierto? Una base y una altura que son enteros de 32 bits. Pero a esa estructura le vamos a agregar algo que vamos a ir eliminando poco a poco en las versiones siguientes. Y es este elemento donde le vamos a decir a Ross, bueno, yo no sé, yo sé que usted no sabe cómo se imprime un triángulo, cuando yo le diga imprimir, él no sabrá qué es eso. Entonces al activar el modo de depuración, pues yo ya, Ross va a imprimirme el nombre de la estructura y va a buscar cada uno de estos campos y me le va a imprimir el valor al lado. Y luego en el siguiente video, perdón, en la siguiente versión, voy a mostrar cómo enseñarle a Ross a imprimir un tipo de dato, en este caso de tipo estructura. Y clon porque yo necesito ahora, después de crear un triángulo, poderlo clonar, como sacarle una copia. Entonces si no lo pongo acá, pues no va a tener la función de clonar. Después lo vamos a eliminar porque ya no lo vamos a necesitar. Bueno, solo para que nos quede aquí la documentación. Entonces ese debug es necesario para poder imprimir el tipo triángulo utilizando esta forma. Entonces cuando usted vea dos puntos de interrogación en medio de las llaves, es porque usted le está diciendo a él que utilice el modo de depuración y lo imprima pues de la manera que él crea más conveniente. Bueno, ahora vuelvo y le digo, la siguiente versión, en este video, le enseño cómo ya no hacerlo así, sino imprimir normalmente y ya no necesitaríamos tampoco activar el modo debug. Muy bien, entonces ¿cuál va a ser nuestra función principal? Nuestra función principal es la siguiente. Vamos a crear un elemento triángulo, una variable triángulo de tipo triángulo, que contiene valores iniciales para la base y para la altura. En este caso 3 para la base, ojo que es 2 puntos y no igual, coma, y 4 para la altura. Entonces este me crea un triángulo que lo asigna a la variable. Perfecto. Voy a crear dos variables más. Triángulo hilo 1, triángulo hilo 2, y eso simplemente clones de este triángulo. En otras palabras, aquí tengo tres triángulos distintos. ¿Listo? Y esta es la macro que ya vamos a colocar, que es la que me permite invocar una función. Mire que aquí es una coma, esta función va a ser un hilo, esta función es otro hilo. Y si la pongo por fuera, pues la función la ejecuta el hilo principal. Entonces esa es la ventaja de la macro y me facilita la parte sintáctica, ¿no? La forma sin la macro es un poquito asusta la creación de esos hilos de esa manera. Entonces creo que esa macro nos ayuda a que sea más claro, más legible el código. Bueno, entonces para poder crear este módulo, vamos a venir acá y vamos a crear una carpeta que tenga el mismo nombre del módulo. En este caso, macro hilos, este. Y dentro de ese macro vamos a crear un archivo que se llama mod.rs. Este ya lo vimos en un video pasado, así que lo voy a pegar ahí rápidamente. Y aquí lo tenemos, donde está el comentario, pues que es el módulo macro hilos, que define esta macro, y en esencia es así. Yo tengo una macro que se llama, sin admiración aquí, join hilos, observe cómo se usa acá, join hilos con la admiración, porque es una macro, pero acá no la necesita, aquí se dice que es una macro, y aquí, palabras más, palabras menos, es que va a coger cada uno de los parámetros aquí, de los argumentos, que son funciones, esta es una función, esta es otra función, y la va a ejecutar como hilo y la va a ir guardando, aquí está como hilo, y la va a ir guardando en este vector que está acá. Y luego que haga todo eso, entonces hace un ciclo recorriendo ese vector y diciéndole join a cada uno. Entonces si usted no usa esta macro, pues va a tener que escribir todas estas cosas, declarar el vector, hacer el pull, luego hacer el for. Entonces para evitarnos todo esto y estar pensando en eso en cada momento, pues hacemos la macro y lo hacemos de esta manera. Perfecto. Ya está. Entonces ahora continuemos con nuestro programa. Vamos a hacer nuestra función de impresión
que nos va a servir tanto como hilos como no. Entonces acá, ojo con esto, cómo funcionan los hilos, recuerden. Cuando yo uso join y encierro entre este paréntesis, estas cosas que están aquí se ejecutan en paralelo. Pero él no continúa la línea 32 o de aquí hacia abajo hasta que estos dos hilos no terminen. O sea que primero se imprime hilo 1 y hilo 2 en algún orden, de eso hablaremos en el siguiente video, en algún orden. Y cuando ellos terminen, ahí sí se imprime este hilo principal. ¿Qué hace esa función? Que no importa dónde esté, es lo mismo. Aquí está, es una función que me recibe una referencia inmutable a una cadena, a un elemento str, un tipo de string, y un triángulo. Aquí no es una referencia, es un triángulo realmente. Listo. Entonces, cuando yo le diga acá, pues ahora, ¿quién es el dueño del triángulo? Es esta variable que está aquí adentro, ¿cierto? Ese es el dueño del triángulo. Y ya deja de ser esta. Ahorita vamos a hacer una demostración para que vea que eso es verdad. Utilizamos la macro normal de println, donde le decimos, aquí colóqueme el texto. Y acá, como yo sé que usted no sabe cómo se imprime un triángulo, pues active el modo de depuración. Y para eso es importante que tenga este desdoro aquí. Entonces vamos a grabarlo, vamos a subir un poquito de esto y vamos a ejecutarlo. Ahí está. Entonces dice, la salida del hilo 1 fue 3, 4, ¿cierto? La salida del hilo 2, estos dos recuerden que se ejecutaron en paralelo. Entonces alguno de los dos saldrá, puede ser que lo vuelva a ejecutar y salga primero el 2 y luego el 1. Bueno, en fin. Y luego que ellos terminan, pues 3, 4. Les recuerdo que no es el mismo triángulo, son tres triángulos distintos. Ojo con eso. Aquí si lo vuelvo a ejecutar, ahí está, me ejecutó, bueno, en el mismo orden. Perfecto. Entonces, esta era la primera versión, donde quería ir agregando algunos elementos como la estructura, ¿cierto? Como la parte de clonación. Vamos para la segunda versión. En la segunda versión, el único cambio nuevo va a estar acá está, un momentito, en enseñarle a Ross cómo imprimir un elemento de tipo triángulo. No lo vea como una forma de evitarnos escribir esos dos puntos de interrogación, que serían solo dos caracteres y ya. No, véalo como una herramienta muy importante porque cuando su proyecto no tenga una, que tenga muchas estructuras y esas estructuras sean bien complejas, pues el irle enseñando a Ross cómo se imprimen esos elementos va a facilitar que el código sea más legible. Imprímame un empleado y ya sale toda la información del empleado. ¿Sí? Bueno, eso es muy útil, eso lo tienen otros lenguajes por supuesto, pero es una herramienta que recomiendo utilizar ampliamente. Bueno, acá le decimos que vamos a usar hilos, pero también vamos a usar FMT, que es importante para poder hacer eso que acabo de mencionar. Vamos a utilizar el módulo que acabamos de crear. Esa es la ventaja de usar módulos, que podemos reutilizarlo, no hay que volverlo a escribir, ya está ahí en la carpeta donde está este código, entonces no hay problema. Y ojo que aquí ya no aparece, como así aparecía en la versión 1, el debug. Aquí tenemos debug, aquí en la versión 2 no lo tenemos, porque ya le vamos a enseñar a Ross cómo se imprime un triángulo. Entonces aquí está la misma estructura. Ahora, ¿cómo se hace? Entonces vamos despacio. Ya vimos que hay un módulo llamado fmtstd, ¿cierto? Entonces vamos a colocarle acá, en realidad aquí no es este no es display, esto es fmt solito así. Dejémoslo más bien así. Entonces, para evitarnos confusión. Entonces vamos a crear una función asociada, vamos a copiarlo de una vez acá, para que quede más claro. Y así vamos a implementar, ¿cierto? Al módulo display fmt, vamos a colocarle, vamos a enseñarle a imprimir un triángulo, ¿cierto? Entonces la función se tiene que hacer así, una función fmt, que me recibe una referencia a él mismo, y esto que está acá es el elemento en el que tenemos que escribir para que Ross sepa cómo se imprime y él va a entregarnos un resultado. Ojo que aquí no va punto y coma por resultado, ¿no? Y utilizamos la macro que ya hemos visto en otro video del write para escribir en este señor la forma en que queremos que se vea. En este caso yo quiero que salga triángulo con tilde. Mire que aquí no salía sin tilde porque está la forma, este es el nombre de la estructura, aquí es una palabra que yo escogí. El triángulo de base, mire que aquí no hay D, hay unas llaves. Aquí ver el valor y altura tal. Entonces podría ser más elaborada la salida, simplemente estoy ilustrando cómo se haría eso. En este lugar se imprimiría el valor ojo, de la base de él y la altura de él, ¿cierto? Aquí iría, perfecto. Entonces la forma de hacerlo. De nuevo, no lo vea como que, uy, todo eso para evitarme escribir dos puntos de interrogación, dejo los dos puntos de interrogación. Está bien, lo puede hacer, pero de nuevo le digo que en la medida que esa estructura sea más compleja, hacer esto pues va a facilitar mucho la lectura del código.
y el uso pues, de lo que vamos a hacer. Muy bien, entonces vamos a hacer nuestra función principal. Aquí está, muy parecida a la anterior, ¿cierto? Yo declaro una variable triángulo, y una vez le asigno un triángulo de base 3 y altura 4, los clono en dos hilos aparte, en dos variables aparte, invoco los hilos, o sea que aquí no hubo ningún cambio. Exactamente lo mismo de la versión 1. Aquí de pronto para que quede lento, queda lo mismo. Ahí está. No hay problema. Exactamente el mismo código. ¿Dónde está el cambio entonces? El cambio está en la función que imprime. Entonces acá vamos a tener esto. Aquí no necesito poner los dos puntos ahí porque él ya sabe cómo se imprime un triángulo. Ya está arriba, perfecto. Entonces eso nos va a traer muchas cosas más adelante, muy interesantes. Entonces ya no está, ya no necesitamos poner dos puntos de interrogación porque él ya sabe cómo se imprime un triángulo. Entonces si todo salió bien, vamos a borrar esto aquí, borrar, y lo ejecutamos. Y aquí lo tengo, ¿cierto? Entonces, este hilo 2 es el texto. Ah, mire que salió en otro orden, el 2 y el 1. Y es el mismo código en la función principal, ¿no? El mismo. Entonces, estos dos se ejecutan en paralelo. En algún momento podrá salir el 1 y luego el 2, luego el 2 el 1, el que haya, digamos, tenido acceso primero a la pantalla. Entonces va a salir hilo 1 y esto que está aquí es como le enseñamos, triángulo con tilde, de base tal, altura tal. ¿Cierto? Mire que si ejecuto aquí otra vez el hilo, la versión 1, recuerden cómo sale, sale así. Esta es la forma del modo de depuración, ¿cierto? Pues de nuevo, aquí es muy sencillo porque son dos datos, es una estructura muy sencilla, pero en la medida que como sea más complejo, pues esto puede ser más interesante. Solamente aquí es para mostrar cómo se haría. Bien, esa es la versión 2. Vámonos para la versión 3. La versión 3 es cómo crear una función, ahí vamos gradual, que me permita tener referencias mutables para poder modificar los datos de ese triángulo. Todavía no en los hilos, pero sí en el hilo principal. Y ahí le voy a mostrar algo. Entonces vamos a decirle acá, versión 3. Entonces la versión 3, lo acabé de explicar, es un programa que ilustra cómo se pueden pasar referencias por ahora inmutables, en la versión 4 lo pasamos mutables, a los hilos, no hay problema. Además, crear una función que reciba una referencia mutable, por ahora en el hilo principal, que actualice los datos. ¿Listo? Bueno. Entonces, de nuevo, ya no los podemos ir más rapidito. Vamos a decirle fmt hilos, nuestro módulo y tenemos nuestra estructura triángulo sin el debug, ¿cierto? Bueno, vamos a poner la función, la podríamos haber copiado del programa anterior, no hay problema. La función donde sobrecargamos o le enseñamos a Ross cómo hace imprimir el triángulo, ya está ahí, no hay ningún cambio hasta ahí. Y aquí es donde está el cambio en la función principal y una función nueva que vamos a hacer. Entonces mire acá, estamos declarando una variable mutable. Recuerden que por defecto en ROS las variables son inmutables, quiere decir que usted las declara, les asigna un valor y no lo puede cambiar. Si esa variable va a cambiar de valor, entonces hay que ponerle mut. Esa característica es muy importante, sobre todo para poder tener beneficios en la paralelización, ¿cierto? La programación funcional. Bueno, tiene otra serie de elementos pues, que vamos a ir trabajando poco a poco, dependiendo de si tienen interés en estos temas. Bueno, entonces tenemos nuestra variable igual, solo que ahora le pusimos mut. Y aquí tenemos una función a la cual uno tiene que explícitamente decir que pase la referencia mutable de ese triángulo. ¿Para qué? Para que esa función internamente asigne 10 a la base y 20 a la altura. Si yo no le digo esto, pues él no me va a dejar modificar ese triángulo allá adentro. Entonces es muy chévere que quede en el código de manera explícita cuando una función tiene la intención o el poder de modificar un dato o no. Si no lo tiene, usted sabe, bueno, no sé, esa función hará algo con los datos, pero no va a modificar mis datos. Entonces, bueno, hacemos la clonación, imprimimos y todo bien. Vamos a colocar nuestra función de imprimir, que ya la hemos trabajado, ya saben que es la misma, no le he hecho ningún cambio. La función de imprimir, exactamente la misma, sin los dos puntos de interrogación, no los necesita ya. Y ahora viene la función nueva. Esta función que nos permite actualizar el triángulo. Entonces el detalle es que aquí yo le digo que pasa una referencia mutable. Entonces como es mutable, entonces yo ya puedo decir t.base y t tal, no hay problema. Entonces ahora sí, vuelvo a acá. El dueño, o cuando yo uso referencias, el dueño sigue siendo esta variable. Entonces ella sigue siendo la dueña de él. Lo que pasa es que con esto le estoy pasando
Se la estoy prestando los datos para que ella lo modifique allá adentro. Cuando es sin el mut, le presto, el dueño sigue siendo ella, se lo presto de solo lectura. Pero cuando yo no lo uso como acá, yo estoy pasando la propiedad hacia la variable que está allá adentro. ¿Listo? Entonces es importante tener claridad en eso. Muy bien, entonces acá yo le paso prestadito para que lo modifique, ella viene, lo recibe aquí, no, perdón, acá temporalmente, lo modifica y perfecto, yo ya sé explícitamente que esa función lo va a modificar, ¿cierto? En otros lenguajes no sabe, ¿cierto? Tiene que analizar el código a ver si lo cambia y eso es peligroso. Entonces acá está, ¿listo? Acá tenemos la copia, por decirlo así, de este triángulo, entonces este va a estar asignado a otro triángulo que tiene los mismos datos, pero es otro y este es otro. Y aquí estoy pasando la propiedad de esos dos triángulos hacia el hilo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver si ya está todo ahí. Sí, vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué sucede. Si lo ejecuto, aquí está. Entonces mire, vea que cambió el orden también, ya no pasa nada. Entonces tenemos el hilo, el triángulo, perdón, arrancó con valor 3, 4, pero inmediatamente se cambió el valor del triángulo a 10, 20. Entonces cuando yo hago las clonaciones, pues todos se imprimen 10, 20, todos son una copia. Perfecto, pero ¿qué hubiera pasado? Borremos esto. Si yo muevo esta función, la muevo y la pongo en medio de estas dos. Entonces ahora sí, el triángulo original es 3, 4. Cuando yo hago la primera copia en hilo 1, queda 3, 4. Luego cambio el valor del triángulo original a 10, 20. Entonces cuando hago la copia en el segundo es 10, 20. Entonces si lo ejecuto, tenemos ahí el triángulo 2. El triángulo 2 es 10, 20 porque fue después de la actualización. El triángulo 1 es 3, 10, 3, 4. Si ve que son copias, no están compartiendo nada. Y el hilo principal pues imprime el triángulo de 10, 20. Y si lo muevo otra vez, listo, y vuelvo y lo ejecuto, borramos la pantalla, de ahí abajo la salida. Tenemos que todos tienen 3, 4, 3, 4 y el hilo principal 10, 20, porque el cambio se hizo después de hacer la copia. ¿Listo? Bueno, entonces lo que queríamos con esta versión era aprender cómo es esto de las referencias mutables, las referencias mutables y que efectivamente eso sí permite modificar el valor, en este caso de la estructura. Bueno, dejémoslo donde estaba y se me quedó un puntico más aquí arriba. Perfecto, entonces vámonos para la tercera y última versión. Para la cuarta, perdón, esta era la tercera, para la cuarta versión. Entonces en la cuarta versión vamos a aprender cómo pasar una referencia mutable a los hilos, pero cuál es la forma en que ROS nos exige que lo hagamos para que él nos lo permita hacer. Entonces tenemos la versión 4, programa que ilustra cómo se puede pasar referencias mutables a hilos para que ellos puedan actualizar los datos, ¿cierto? Aquí ya, bueno, vamos a implementar también otra vez FMT Display y ya podemos omitir tanto debug como clone, ya no lo necesitamos y ahorita se van a dar cuenta por qué. Entonces, aquí vamos a borrar esto, vamos a bajar un poquito esta ventanita, listo, ya está. Aquí aparece algo nuevo, mire que es un mecanismo de sincronización llamada ARC, ya voy a hablar de él, y de mutex. Estos son la forma en que ROS nos permite tener esos elementos compartidos entre hilos para que funcionen correctamente y evitar muchos problemas. Debo aclarar algo, que el acceso a una variable por fuera de estos mecanismos, una variable normal, es mucho más rápida que cuando yo utilizo estos mecanismos, porque aquí hay un poco de validaciones, pero esto me va a impedir que tenga problemas como los que vimos en el video 35 del canal institucional cuando lo hicimos en Go. En Go él sí me permite tener variables compartidas sin ningún tipo de mecanismo de sincronización y eso puede traer en algunas circunstancias problemas. Y no es solo Go, sino C, Java, todo ese tipo de cosas, lenguaje me permite hacer ese tipo de cosas. ROS no. En ROS está prohibido tener más de un dueño del dato y estos no son la excepción, pero Mutex sí puede hacer eso. Entonces ya vamos a ver, este me permite ese elemento compartido y Mutex me lo permite modificar de manera correcta y apropiada. Entonces él va a impedir que los hilos modifiquen los datos de manera no sincronizada. Bueno, vamos despacio. Vamos a colocar acá el display, no le he hecho ningún cambio, exactamente el mismo que ya he explicado varias veces, no hay problema, seguimos. Vamos a declarar nuestra función principal.
nuestra función principal. Entonces ahora sí, ARSS es una sigla que viene acá y esta es la que me permite poder compartir ese elemento. Y mutex es el que me permite hacerlo mutable, o sea, que yo lo pueda modificar, pero correctamente. Entonces mutex va a impedir que dos hilos al tiempo me modifiquen esos datos. Entonces puede ser que un hilo me alcance a modificar, por ejemplo, la base y no alcance la altura, y el otro viceversa, alcance a modificar, ¿cierto? Entonces va a quedar los datos de manera inconsistente, como lo vimos en el video 35 en Go. No, aquí no hay forma de hacer ese ejemplo de datos inconsistentes porque mutex precisamente impide que eso pase. Y no puedo tener dos dueños de un mismo dato si no lo hago de esta forma. Entonces esta es la forma. Entonces ahora sí, yo creo un elemento acá, un triángulo que es el que yo quiero compartir, perfecto. Lo meto dentro de mutex, ese es otro cambio con respecto a otros lenguajes. En otros lenguajes cuando yo utilizo sincronización de elementos de mutex, yo hago un look y un unlook o un acquire y un release, dependiendo del lenguaje, pero entonces yo cierro, digamos, el candado, por decirlo de alguna manera, accedo a esa zona crítica donde yo modifico los datos compartidos y luego lo libero. Así funciona en la mayoría de los lenguajes. En este no, yo no necesito hacer eso porque yo meto el elemento dentro del mutex y ya simplemente le digo a mutex, vea, cuando usted pueda me da acceso y él le da acceso y usted podrá modificarlo sin ningún tipo de problemas. Ahora, ¿cuál es mejor? Pues yo diría que me parece mucho mejor esta opción porque en la segunda, en la donde usted tiene que manualmente abrir y cerrar, si lo hace en el orden equivocado, ¿cierto? Puede provocar algo que se llama deadlock, ¿cierto? Un abrazo o un bloqueo mutuo. Aquí no hay forma de provocar ese tipo de bloqueos. Muy bien, y ahora este es el otro elemento que me permite compartirlo. ¿Cómo? Por eso es que quise hacerlo con clonación allá y es aquí. Yo en las versiones pasadas estábamos clonando el triángulo, ¿cierto? Simplemente para llevar aquí el hilo y entender cómo funciona. Ahora no, ahora voy a crear una clonación, pero de esa referencia a ese dato compartido, a un dato que está encapsulado. O sea, el triángulo está dentro de un mutex y el mutex está dentro del ARC y entonces ese es el señor que tengo aquí. Aquí está lo mismo, pero ahora yo en vez de pasar el triángulo, paso es este señor, estos dos señores. Cada uno tiene su clon, entonces no hay problema, pasan para allá las propiedades, no hay problema con eso. Y a través de ARC, yo llego a ese mutex triángulo que me deja el acceso, que me deja poder acceder a él. Ahora, un dato importante. Compartido no es un triángulo, ojo con eso. Acá yo tenía una variable en las otras versiones, triángulo, ¿cierto? Directamente, entonces yo lo imprimí acá, sin problemas, lo imprimo. Pero compartido no es un triángulo, el triángulo está metido dentro de una estructura mutex, ta. Entonces yo para poder imprimir eso, aquí en este print tendría que decir, utilizar ese asterisco para poder llegar a ese dato. Entonces tengo que decirle aquí, compartido, look, y este señor, este asterisco me entra al área, ¿cierto? Y el look me permite decirle, bueno, déme acceso cuando yo pueda, ¿sí? Cuando no esté ocupado ese recurso por otro hilo. Y listo, esto es por si hay algún problema, ya saben. Y esta es la forma correcta de tener acceso pues, a ese elemento que está ahí encapsulado, el triángulo. Entonces, y él ya sabe imprimir triángulos, entonces sale sin problema. Ahora, ¿qué nos queda? Solo la función que actualiza el valor. Entonces esa función es así. Vamos acá. Esa función, o en este caso, sí, es una función, actualiza un valor. Pero mire lo que recibe. Pues función, pero yo digo procedimientos porque no retorna nada, ¿sí? Para que no haya ningún tipo de confusión. Aquí todo se llama función, pero pues es procedimiento en la parte teórica porque no retorna un valor. Bueno, entonces este procedimiento, función, como lo quiera decir, actualizar valor me recibe no un triángulo directamente, sino un ARC que contiene un mutex que tiene un triángulo. Entonces yo tengo que utilizar esta forma, look, para poder tener un elemento mutable. Aquí estoy declarando una variable mutable a un elemento de este tipo. Entonces aquí me está entregando no un triángulo, sino un elemento mutex triángulo. Y con este asterisco, entonces yo ya llego al triángulo y le digo, modifíqueme la base y la altura. Y le suma 10. Y ahora, ¿dónde está la prueba de que ellos están compartiendo el mismo triángulo? Y la prueba está aquí. Si los datos son 3 y 4, los del original, y yo llamo dos hilos y cada hilo lo que le va a hacer es sumarle 10, pues si ellos tuvieran copias, al final tendría que imprimir o 3 4 porque quedaron las copias allá y estoy imprimiendo el original, o podría imprimir 13 y 14 si fuera una copia, porque si fuera el otro solo cambiaría uno de los dos. En este caso no va a pasar eso, va a imprimir
23 y 24. ¿Por qué? Porque el triángulo es uno solo, ellos lo comparten y cada uno de manera paralela y de manera controlada acceden a ese señor y le van a sumar 10. Entonces, como están dos hilos, pues cuando ello suceda, acá 23 y 24. Entonces ahí vemos cómo efectivamente los hilos sí tienen acceso a un recurso compartido y lo pueden modificar, pero esta es la forma de hacerlo. Lo explico porque es posible hacer, porque muchas personas podrían pensar que no, en ROS no se puede tener, sí se puede, ya ahí está la prueba, pero recomiendo utilizar mejor los mecanismos de comunicación que vimos para que los hilos intercambien información y no lo hagan a través de memoria compartida. Además, así quedan muy acoplados a la máquina local. Si tenemos mecanismos de comunicación remota, pues podríamos tener procesos que están en máquinas distintas y siguen funcionando, transmitiéndose la información que necesitan. Bueno, espero que hayamos aprendido algo nuevo en este video. Les agradezco por sus likes, por los comentarios. Los invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho para que les reciban la notificación de los siguientes videos como el control de flujo o el trabajo con contenedores y ROS y entre otros temas que quiero ir subiendo. Nada, muchas gracias y un feliz día.